Buenas tardes, me presento, soy el docente Castro de Jesús Víctor Leo del grupo 601 de la licenciatura en Educación Física. Este video es para el maestro Jesús Muñoz Berruecos de la materia Pensamiento Pedagógico. Aquí voy a hablar sobre las tres unidades que fueron unidad 1 de aprendizaje, pensamiento pedagógico del clásico al ilustración y propositivista. Unidad 2, aprendizaje y pensamiento pedagógico latinoamericano y el derecho a la educación. Y la unidad 3, tendencias actuales del pensamiento pedagógico contemporáneo. Bueno, aquí voy a comenzar con la unidad 1, con la pedagogía clásica. La pedagogía clásica es una ciencia o arte técnico que propicia el proceso de enseñanza-aprendizaje, transformando el pensamiento, la conducta y la habilidad en nivel individuo, colectivo y social. También se enfoca en la pedagogía griega. Bueno, también nos vamos a enfocar en la pedagogía griega. En Grecia, en un principio se encontraba la educación separada según las clases sociales. Aquí en Grecia fue lo que más marcó las clases sociales en un cierto punto en aprendizaje. Y bueno, seguimos con la pedagogía. Bueno, la definición de pedagogía es una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación, que ofrece múltiples opciones laborales más allá de la educación formal, más allá de lo que aprendemos como personas, aprendemos como niños y aprendemos dentro o fuera de la escuela. Aquí como dato me pasaría a la epistemología, que estudia y las funciones que cumplen, además de cuáles son sus características tipo en una rama de la filosofía. Aquí hablamos mucho sobre todo lo que es la pedagogía, sus inicios, cómo se desarrolló, y también incluimos lo que es la filosofía. Aquí la ontología, prueba de ello es la definición que ha contrastado se cita y que corresponde en este sentido partiendo reconocimiento de ontología hacia como una rama de la filosofía. Bueno, aquí lo dije un poco mal. La ontología se relaciona con la filosofía que estudia el ser de las cosas tal como se afirma. Lo dice Burger en 1972. Aquí, pues, el ser como son las cosas, pues es como las cosas son, ¿no? O sea, así dice, ser de las cosas tal y como se afirma. O sea, si yo estoy afirmando en que él hizo algo o él hizo otro, o testificando que realmente él está haciendo esa situación, ¿no? Aquí voy a entrar en la definición de educación. Es un proceso humano y cultural. Su propósito y su definición están siempre condicionados a un contexto, a una temporalidad y a un espacio, que mantiene una relación intrínseca con la condición y la naturaleza del hombre y la cultura. Bueno, aquí habla sobre cómo vamos a adecuarnos nosotros como educadores físicos al espacio, a las condiciones, ya sea del terreno, más bien, sí, del terreno, la temporalidad que es el tiempo, de cómo vamos a adecuar es como si estuviéramos haciendo nuestra planeación. De aquí bueno, lo define así como estuve haciendo nuestra planeación, tiempo, espacio y lugar, en cómo se va a realizar, en cómo se va a hacer, en qué espacio se va a hacer, si el espacio es limitado, muchas cosas así entran en esta definición de educación. Aquí pasamos con la pedagogía de Grecia, otra vez. Bueno, aquí sí yo hice un cuadro, un mapa sinóptico,
que lo desglosé: filosofía algebraica, gramática, aristócrata, música geométrica y astronomía. Era lo que mucho se estudiaba en la antigua Grecia. Y luego aquí Pitágoras, que fue uno de los mayores autores, tanto igual con Sócrates, Genofante, Sócrates, Platón y Aristóteles. También interés del estado Egía de Cocián. Aquí otra definición: eficiencia individual, realización, síntesis entre educación y cultura. Aquí entra lo que es aquí eficiencia individual realizada. Aquí entra lo que hacemos como comúnmente: ser muy individuales, aprender por nosotros mismos, a entender de una buena o mala manera. Y también entra la educación y la cultura. Lo que siempre vemos de nuestras culturas, como Día de Muertos, como el Día de la Independencia, Navidad, Año Nuevo, ¿no? La educación por medio de los contextos enseñando virtudes en Grecia. Bueno, realización, síntesis entre la educación y la cultura. Plan de republicidad democrática, educación municipal, control de la comunidad, enseñanza pública. Mira, aquí en la antigua Grecia lo que hacían mucho era la atención a la sociedad, atención de enseñanza o cómo enseñarle a la sociedad en un cierto punto. Perdón, en un cierto punto, pues el cómo dar clases, el cómo se tenía que aprender, el cómo hablar, el cómo hacer, cómo decir. Bueno, más que nada el cómo hacer las cosas y situaciones en un cierto punto y tiempo establecido. En la Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendiendo entre el siglo XV y el siglo XIV. Su iniciación se sitúa en el año 476, en el año de la caída del Imperio Romano en Occidente. Edad occidental, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América en 1492. La Edad Moderna, en 1492, en 1789, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Aquí tengo unos datos o mapas, por decirlo de una manera, que se llama pensamiento pedagógico de la Edad Media. ¿Qué tipo de escuela existían en esta Edad Media? Existían dos tipos de escuela: la escuela sobre sobre las infobras de la Oriente y escuela de la ciudadanía en la Atenas, que enseñaban gramática, retórica, dialéctica, astronomía y matemáticas. ¿Quiénes son los principales representantes? Santo Tomás de Aquino, sacerdotes, y René Descartes. ¿Quiénes enseñaban? Los sacerdotes, que buscaban formar. En una escuela enseñaban la cultura para ellos aprender a cultivar, y a la vez a los hijos de los reyes les enseñaba a cómo gobernar a los ciudadanos. Bueno, aquí tengo otro igual, pero es de la pedagogía socialista, otro mapa mental, pero con las preguntas. ¿Qué tipo de escuela existe? La doctrina marxista, la materia es la única que tenía la realidad, todos los demás son fémonos de la misma. En este materialismo es práctico, historia y ateno, que enseñaba autoritario, colectiva y una tarea intelectual, física y política, que buscaban formar el desarrollo del individuo, permitiéndose que se envolviese en un entorno pluricultural, desarrollando al máximo sus capacidades.
¿Quiénes enseñaban? Maestros y... Sí, ¿a quiénes enseñaban? Pues maestros a los estudiantes. ¿Quién eran los principales representantes? Anton Grammy, Fischer, Karl Jenner, Vladimir Lynch y Anthony Guerrero. Y vamos con el último mapa, pedagogía de la moderna. Aquí habla lo que es que enseña propicia una enseñanza, un entorno al aire que avanzara propio al ritmo del alumno y no del profesor. O sea, aquí lo que enseñaban era el ritmo de cómo iban los alumnos, al no el profesor. Que buscaban formar su interés radica en su comprensión de su proceso en su casa formación de las nuevas generaciones. ¿Qué tipo de escuela existen? Escuela moderna de los 0 a 6 años, escuela elemental de 6 a 11 años, escuela latina de 11 a 18 años y académica de los 18 a los 24 años. ¿Quiénes son los principales representantes? Darlowan, Walson, Talcott, Skinner, Piaget, Oliver de Clarley. Aquí voy con unas pequeñas definiciones de lo que son autores, que son Sócrates. Bueno, ¿quién fue Sócrates? Filósofo griego, es una figura capital del pensamiento antiguo hasta el punto de ser llamado presócrato de los filósofos. Platón, filósofo griego, junto a su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles. Platón es figura de tres grandes pensadores en todas las tradiciones filosóficas europeas. Y Sócrates, orador ateniense orientado del demo arteo de Enquia, donde su padre poseía un taller para fabricar flautas gracias a la buena situación económica de su familia. Bueno, aquí voy a... Son como tal, bueno, Aristóteles, filosófico occidental, pese a la singular relación que los unió. Sócrates fue un maestro de Platón, quien lo fue a su vez de Aristóteles. San Tomás de Aquino, pues teólogo y filósofo italiano, máximo representante de la filosofía escalático medieval, a bordo brillante, una profunda y perdurable formulación. Karl Marx, pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, raramente en la obra de una filosofía de una obra de filosofía. Friedrich Engels, pensador y dirigente socialista alemán, nacido en una familia acomodada, consecutora y religiosa y muy propietaria de los textiles. René Descartes, filósofo y matemático francés, después del perdón de la antigüedad filosófica griega y del apogeo y crisis de sus escolásticos en la Europa medieval. Juan Amos Comenius nació el 28 de marzo de 1592. Se supone que en su universidad, hoy republicano checa, su lugar de nacimiento. John Locke, pensador de habitación, una de las máximos representantes del imperio del inglés. Bueno, aquí voy a pasar a lo que es otro mapa, pensamiento pedagógico ilustrado. Maestros, generar interés en el aprendizaje, instrumento con introducción educativa. Sostenía que la razón humana podía combatir la ignorancia, la supervisión y tiranía constituir la tiranía para construir un mejor mundo. La ilustración en un ciclo pedía
pedida sentó las bases para aportarse a la realidad y la lucha por las libertades. Los principales eran Anne Jacques, John Phillips, John Ellis, y que buscaban pues dividir en el desarrollo de las etapas información, edad de la naturaleza, preduales de la ciencia, adolescentes, juventud y pubertad y adultez y madurez. Ahora voy con la segunda unidad, que aquí vamos a hablar del pensamiento pedagógico latinoamericano y derecho a la educación. Aquí fueron 4 equipos que hablaron del pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez Manepacio, función de las naciones republicanas, autor socialista, maestro de la educación, reformado, amante de la justicia y libertad, escuela popular y nueva escuela, desarrollo personal, misión de derecho y obstáculos, ignorancia, desinterés por la educación. Escuela de la Inclusión Social y Popular. Es el equipo 1. Vamos al equipo 2, que es el pensamiento pedagógico contra el colonialismo en el problema de la modernidad de José Martí. Datos biológicos, político y escritor cubano, líder de la independencia cubana en 1892, fundador del Partido Revolucionario Cubano, emancipación de hispanoamericano. Proyecto educativo, formación integral, modalista, niveles educativos preescolar hasta la universidad, formal, no formal, perceptiva, transformadora, saber estético, saber técnico, saber científico, saber cívico y saber humanista. Y aquí pasamos a lo que es el equipo 3. Pensamiento pedagógico de José Carlos Mariátegui en la lucha de las clases y de la segregación económica. Socialista, nació en 1819 en Lima, pensador más influyente de la reflexión sobre la cultura. En 1911 publica un artículo. En 1914 comenzó a escribir como redactor de Juan Cróniques. Algunas obras: Mundo Lineño, Lulú, Entur y Vesperal. Socialista creativo, el intento de que el marxismo no solo fuera realizado, se realizó con la cultura, el arte y la zoología. El equipo 4, que fui yo, que se me olvidó cuál era mi equipo. Bueno, en un cierto punto hablábamos sobre Ignacio Ramírez y era el pensamiento pedagógico mexicano, que era el pensamiento que se fue hablando de Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra, Ignacio Ramírez, San Miguel de Allende. Bueno, yo hablé sobre San Ignacio Manuel Altamirano, que nació el 13 de noviembre de 1891 en el Estado de México. Fue considerado el educador primario como la fuente donde fluyó agua maravillosa y piedra diaria. También Ignacio Ramírez impulsó a la reforma del país en los ámbitos escolares, educativos y religiosos, para que lo nombraran como un filósofo y un patrimonio cultural en las bibliotecas y en la Latinoamérica. Pasamos al equipo 5, que es el pensamiento pedagógico de Paulo Freire con la educación liberadora. Paulo Freire, en 1921 a 19 de septiembre en Brasil nació, psicólogo pedagógico e historiador de la educación. 1982 recibió el Premio de la Paz y Educación.
Falleció el 2 de mayo de 1997. Enseñar no es transformar conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción del mismo alumno. Aquí es lo que muchos hablamos como docentes, el que el alumno no tiene como tal esa parte de iniciativa porque solo es teoría, teoría, teoría. Nosotros como educadores físicos vamos a realizar lo que es la participación, el descubrimiento, la exploración de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos mismos van realizando sus actividades, sus conocimientos previos. En todo eso se va a realizar lo que es la... ¿Cómo se llama? Lo que decía Paulo Freire. Sí, Paulo Freire, que la enseñanza no es una transferencia de conocimientos, sino que los tenemos que también dar adquiriendo por nosotros mismos. Y bueno, aquí vamos ya a la unidad 3, que es tendencias actuales del pensamiento pedagógico contemporáneo. Aquí pues hice un mapa conceptual de la pedagogía crítica y su impacto. Aspectos conceptuales. La pedagogía crítica es un tipo de pedagogía caracterizada por la búsqueda de transformación social y termina de mayor justicia e igualdad para las personas. Aquí hablé en un cierto punto, bueno, en la lectura que nos mandaron, fue una parte de una lectura. Fue muy gratificante escuchar que a veces como docentes no, no hablemos, bueno, que hablemos y demos teoría, pero a la vez tengamos esa necesidad de hacer algo práctico y también a la vez transformárselo a los alumnos. La pedagogía crítica en el movimiento. Para Freire en 1967, la tasa del oprimido es liberarse de los opresores. Para ello, debe darse cuenta de qué es el oprimido e identificar con sus contrarios la libertad o libertinaje. Aquí Paulo Freire lo que aquí afirma es de que el oprimido es libertarse de los opresores, que aquí hablamos como una parte, piensan nosotros como alumnos que nosotros somos oprimidos por los maestros, que no a veces por ellos tener más conocimiento, nosotros no podamos como tener una tal buena participación en algunos temas por miedo a equivocarnos. Freire y las prácticas educativas. Genera una reflexión sobre las prácticas educativas, enumera y discute cómo debe organizarse los contenidos programáticos docente y que el docente conversa que se enseña. Aquí pues es lo que hacemos como enseñanza-aprendizaje, lo que realmente se relata o lo que se dice es de que nosotros tenemos que visualizar y a la vez ver sus conocimientos previos de cada nivel en cómo vayan pasando los alumnos, de cómo vayan pasando los maestros, bueno, sí, más que nada los alumnos de cada semestre. ¿Por qué? Porque es como dice, una reflexión sobre la práctica educativa. ¿Por qué? Porque vas reflexionando de cómo iniciaron en un conocimiento cero a un conocimiento básico y inicial, porque aquí se va iniciando día con día y no, se va mejorando día con día para que eso pueda adquirir ya para los siguientes semestres y nosotros como educadores físicos pues lo podemos hacer como tal en una buena perspectiva. Y para terminar, bueno, para concluir, hice un cuadro comparativo de lo feminista, industrial y la ternura. Aquí en lo feminista habla más de lo que es la, ay, se me fue la palabra, la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí pues en lo feminista muchos habla
de lo que la mujer quería como por igual, el trabajo, las mismas oportunidades, todo eso. En lo industrial es como que la necesidad social de la aceptación y de cómo te ven las personas, a la vez de cómo te enseñan o cómo aprendes también en un cierto punto. Y la ternura es como vamos a dar dentro de nuestra aula una clase, el cómo se va a planificar, el cómo se va a hacer y el cómo se va a realizar. Y eso sería todo de mi parte.